Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 48. Guión de Spider-Man. Ben Poff, actualmente estoy en mi oficina de Games. La dilatación temporal para las oficinas del universo DC aún no se ha aplicado, ya que los cálculos tardarían un poco. Ahora mismo, quiero hacer un guión inicial para mi versión de Spider-Man. El problema es que me gustan algunas partes de las películas, así que no quiero recrear una versión en particular. Por lo tanto, pretendo fusionar las tres versiones cinematográficas y hacer mis modificaciones. Primero, la versión de Loom se basó inicialmente en la serie de cómics Ultimate Spider-Man. Así que lo hicieron más joven y aún en la preparatoria, lo cual era comprensible. Pero todo se volvió extraño porque aún era un niño cuando ocurrió Civil War, mientras que en los cómics ya era un adulto. Me gusta el estudiante Peter, pero no hasta el final. Quiero que tenga la edad de estudiante de secundaria en la primera película y que empiece la universidad en la segunda. Además, como fan de Spidey desde hace mucho tiempo, también quiero que sea el primer héroe de Minku. Probablemente por eso me reencarné en simbionte, por lo que sé. La introducción de la trilogía de Raimi estuvo bastante bien, pero no quiero que se centre en MJ. En mi opinión, MJ era demasiado superficial, al menos en las películas de Raimi. Así que la modifiqué por completo. Además, Peter está pasando por demasiadas cosas oscuras, así que decidí eliminar algunas de sus tragedias según me pareció. Te apoyo, Peter. Así que el comienzo sería mostrar a Peter como un chico acosado, típico de un infierno de instituto. Luego, mostraría a las chicas Spidey al fondo, como una especie de huevo de Pascua. Simplemente están ahí, pero no son el centro de atención. Todo se centrará en su origen. Pueden tener una o dos escenas, pero no ser el centro de atención. Así que la excursión escolar sigue ocurriendo, pero decidí acercarla un poco más a las versiones de cómic. Será una araña radiactiva del experimento científico de Otto Octavius, que muerde a Peter en la mano. Peter llega a casa sintiéndose mal. Mientras duerme, incluyó un flashback de sus padres dejándolo en casa de sus tíos mientras son asesinados, igual que en la historia de El sorprendente hombre araña. Muestro un breve avance de la red de la vida y el destino a través del multiverso mediante una visión generada por computadora y luego paso inmediatamente a un primer plano de Peter, donde sus ojos se despiertan. Mientras Peter se dirige a la escuela, incluyó un cambio de Kingpin dentro de una limusina. Tiene prisa e ignora al joven Peter, por lo que casi lo atropellan. Pero su sentido arácnido se activa, salta y se engancha a un edificio. La limusina de Kingpin ignora al niño casi atropellado y ni siquiera lo nota. Mientras tanto, Peter descubre sus habilidades al subir al tejado del edificio. Llega un poco tarde a casa por sus travesuras probando sus poderes después de la escuela y el tío Ben lo regaña. La tía May intenta calmar a Ben, pero Peter simplemente lo acepta y se va a la cama, ya que su mente estaba llena de sus poderes. Elegí a Ben y a May más jóvenes, ya que la atractiva tía May era un deleite visual, sin duda. Al despertar, Peter se siente mejor y va a la escuela como siempre. Lo hago tan listo que solo se deja golpear deliberadamente cuando sabe que los profesores están cerca. Cuando sabe que solo hay alumnos, empieza a esquivar, pero finge estar asustado, para minimizar el daño. Pero se las arregla para que el acoso quede grabado en las cámaras de seguridad. Luego finge estar dolido, como si los golpes fueran graves, y finalmente involucra al director, así que Flash tiene que retroceder y dejarlo en paz. Se notifica al tío Ben, pero no sucede nada ya que el director afirma que obligarán a Flash a mantenerse alejado de él. Peter está molesto porque no se hace nada, por lo que manipula a Flash para que se dirija a un área sin cámaras de seguridad y lo deja inconsciente como una forma de venganza. El tío Ben está decepcionado con la venganza de Peter y procede a decir su discurso sobre la gran responsabilidad. Peter está molesto, así que se comporta como un emo y sale de casa para desahogarse buscando pelea. Ve un anuncio de lucha libre. Peter entonces empezó a desarrollar su primer prototipo de traje y decidió luchar contra Cruiser Hogan para ganar dinero.
Lo hice similar a las películas de Raimi, donde no cobraban mucho, así que dejó pasar al ladrón. Más tarde, descubre que su tío muere tras intentar buscarlo para calmarlo. Peter persigue al criminal y ve su rostro. Peter aprende la gran lección y decide noquear al criminal, dejándolo inconsciente para la policía. No lo mata, pues comprende su propio papel en la muerte del tío Ben. Añado un pequeño montaje del paso del tiempo para mostrar a Peter súper deprimido por la muerte del tío Ben durante unas semanas. Luego, Peter comienza a hacer su primer traje real y a desarrollar su telaraña. También muestro que Flash ya no lo molesta desde la paliza y la noticia de la muerte del tío Ben, mostrando que Flash no era un imbécil y que tiene algo de remordimiento. Esto fue similar a Amazing Spider-Man, donde Flash parece empatizar con Peter tras la muerte de su tío, mostrando su lado bueno. En mi opinión, esto fue mucho mejor comparado con el Flash de Raimi y el UG. Aunque más adelante seguiré haciendo de Flash un fan de Spidey. Peter termina sus lanzatelarañas y comienza a transformarse en Spider-Man. Aquí es donde lo hago diferente de cualquiera de las películas. Esta vez, creo el clímax de mi película. Un almacén lleno de criminales que roban un vehículo blindado. Peter usaría su traje por primera vez y lucharía contra casi un ejército de matones que dirigen un sindicato del crimen organizado. Aquí era donde quería que mostrara todos sus poderes al público. Finalmente, derrota a todos después de mucha acción, pero se da cuenta de que había una mente maestra detrás de este sindicato del crimen y que nunca estuvo en el lugar. El jefe final era un matón llamado Cabeza de Martillo que, por alguna razón, tiene una cabeza plana de un poder inhumano. Se revelará que hay un capo del crimen al final, también que tiene la intención de rectificar este revés, aunque lo planteo como si fuera para la próxima película. Como epílogo, muestro a Peter y May intentando mejorar. Peter empieza a ganar confianza en la escuela. También muestro su último golpe con algunas secuencias a cámara lenta. Termino la película con Gwen Stacy hablando con Peter por primera vez. Para la primera escena postcréditos, creo un archivo de Spider-Man con testimonios de sus poderes, hazañas y una identidad llena de interrogantes. Luego, guardo el archivo en una carpeta. Esta carpeta se cierra y el logo es Shield. En los créditos finales, presento una vista previa de una zona oscura en las alcantarillas y una enorme silueta camina hacia la cámara. El ser aún está en la oscuridad, pero la cámara enfoca su rostro. Una tenue luz ilumina su rostro, revelando una enorme cara parecida a la de un lagarto antes de que la imagen se corte a negro. En teoría, la película parece corta, pero puedo extenderla haciéndola un poco similar a la de Pattinson. Todavía no hay supervillanos importantes, solo el héroe principal lidiando con situaciones relativamente sencillas y enemigos bastante comunes antes de Ameread, pero la hago parecer que el peligro es real. Añado acción y consecuencias. Pero guardo la locura de los supervillanos importantes para empezar a partir de la segunda película. Como ahora tengo Matrix FD y el planeta de creación de películas de la instancia en un servidor separado, puedo grabar toda la película dentro de la instancia. Originalmente iba a usar la transformación de Martian para ser un Peter más joven, pero con el universo DC, puedo crear un avatar más joven de todos modos. Pero todavía no puedo empezar la producción. Al menos no hasta que lance oficialmente el universo DC o hasta que los actores y actrices, incluyendo a todo el equipo de rodaje, firmen acuerdos de confidencialidad. Pero al menos puedo empezar con las localizaciones de rodaje y construir mi propia recreación de la Nueva York del MCU. Capítulo 49. Preproducción. Punto de vista en tercera persona. Tras comprender el flujo general del guión, Ben procede a escribir el resto de los detalles hasta completarlo por completo. Luego dibuja el arte conceptual y los ángulos de toma que desea. Quería que el traje fuera el de Amazing Spider-Man 2 como aspecto principal. A Ben nunca le gustó mucho el traje del MCU y odiaba las lentes triangulares del de Raimi. Y el TASM 2 era el más fiel al cómic, al estilo de Mark Bagley. Dado que este iba a ser su traje original y principal, Ben también escribió una escena de él fabricándolo. Para los cosplayers, hacer un traje así no era gran cosa, así que no era algo que se pudiera llamar imposible. Tras asegurarse de tener todo el material listo, procedió a finalizar su base de Nueva York dentro de la película del universo DC y aprovechó al máximo Matrix FD. También añadió el santuario de Nueva York y otras localizaciones importantes como el bufete de abogados de Nelson y Murdoch o el Daily Bugle.
Después de unos días de centrarse en la recreación de la ciudad, empezó a pedirle a su personal que añadiera detalles a la ciudad y cosas más pequeñas como tiendas, cubos de basura, sillas, etc. Después de que algunos equipos de producción firmaran acuerdos de confidencialidad, les pidió que se acostumbraran a rodar dentro de la instancia de la película Q para entender cómo se diferenciaba de la realización de películas en el mundo real. El equipo de producción estaba tan sorprendido con la grabación en VR de inmersión completa, ya que había muchas cosas que se hicieron más fáciles y los efectos se añadieron fácilmente como adiciones temporales o permanentes a las grabaciones actuales. Las cámaras también eran más libres ahora y no tenían más limitaciones físicas. Podían ser controladas remotamente y también podían ser invisibles. Así que ni siquiera tenían que preocuparse por los reflejos y podían usar toda la vista de 360 grados alrededor de los personajes. Y como estaban dentro del juego, podían añadir ciertas modificaciones a las estadísticas o habilidades según fuera necesario, incluso a la apariencia física. Esto no habría sido viable si el renderizado no fuera muy realista. Pero el motor Unreal, combinado con tecnología de inmersión completa creada por genios de este universo, permite que el sistema aproveche parte de la memoria de los desarrolladores para añadir detalles y realismo. El equipo se acostumbró rápidamente a las operaciones, pero para mayor seguridad, recibieron algunas semanas de entrenamiento adecuado y tomas de prueba. Mientras tanto, el personal había comenzado las audiciones, aunque recibieron guiones de prueba vagos por confidencialidad. Ben tenía la intención de buscar actores específicos que quisiera contratar por si acaso. Pero como esto iba a ser dentro de una instancia cinematográfica del universo DC, había un truco que podía usar que la mayoría de los cineastas no pueden. Esos son los avatares. Si encontraba a un actor realmente bueno pero no podía usarlo porque no tenía el aspecto deseado, Ben simplemente podía contratarlo para captura de movimiento y actuación de voz, pero el avatar podía modificarse para tener el aspecto que deseaban. Similar a cómo funcionan los dobles de acción, hacen las acrobacias necesarias, pero su apariencia final se edita en la postproducción para que se vea como los personajes principales. Pero en el universo DC, Ben podía contratar a alguien con una actuación o interpretación realmente buena, y simplemente hacer que su avatar se viera como él quería. Ben quería buscar a algunos de los actores originales, como Emma Stone para Gwen o Marisa Tomei para la tía May. Pero en el peor de los casos, Ben contrataría a quien actuara mejor y encargaría un personaje original creado por él mismo en Matrix. Al igual que Japón creó personajes para el remake de FBI, sabía que también podía crear personajes totalmente nuevos. Pero como la imagen del actor podía o no usarse, simplemente le dijo a su personal que lo considerara parte de la oferta de negociación para sus salarios. Tras varias semanas de audiciones, consiguieron algunos, pero al final, Ben decidió crear avatares modificados. Notificó a los actores sobre el uso de su imagen, pero también sobre las modificaciones. Por ejemplo, en el caso de Emma Stone, no se parecía exactamente a ella. El personaje de Gwen la usaba como base, pero el avatar era una versión embellecida. Así que ya no era exactamente ella. Los contratos eran más parecidos a los de los asistentes visuales, pero se les pagaba más porque aún tenían que actuar físicamente, aunque digitalmente. Después de que todos los actores necesarios firmaran contratos, Ben siguió contratando dobles de acción. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de la industria, no era exigente ni se limitaba a la apariencia, ya que iba a cambiar sus avatares de todos modos. Gracias a las películas del universo DC, los dobles de acción ahora tenían más opciones en su trabajo. Esto eliminaría las limitaciones que tenían al tener que parecerse a ciertos actores. Pero esto solo sería cierto en los videojuegos por ahora. La instancia de la película Q también les permitió saltarse la producción en masa de disfraces, pero Ben todavía tenía un disfraz real hecho a través del estudio Ironead para que tuvieran algunos para las promociones de películas. Q permitió el hiperrealismo, de modo que incluso la ropa se sentía y actuaba de forma real, sin necesidad de cálculos de simulación de gravedad por separado. Lo que habría requerido tanta potencia de procesamiento, se logró con Q gracias a la combinación completa de tecnología de buceo. Y como la tecnología base provenía de la idea del buzo ideal de Cisco y de las aportaciones de Ben, quien era un simbionte, Q omitió muchos cálculos de simulación y simplemente accedió a las ideas de los desarrolladores sobre cómo deberían interactuar los objetos, incluyendo su física y sus colisiones. Aunque en el fondo, Ben le preocupaba un poco que lo ocurrido con las películas animadas de Matrix también le sucediera a su universo DC.
Había un corto animado donde un atleta superó sus límites humanos y despertó en plena carrera. Así que, para asegurarse de que esto no sucediera, Ben había establecido límites adecuados. Debido a la complejidad de esta tecnología, Ben se había vinculado temporalmente con Hiro-Toyman para aprovechar su brillante mente y recordar todo lo posible sobre ella, además de comprender cada detalle de su funcionamiento. Así que Ben, en esencia, también conocía los complejos detalles de su construcción. Al separarse de Hiro, no se convirtió en un genio, por lo que no pudo empezar a inventar cosas de repente, pero sí tenía todos los detalles de la tecnología memorizados, por lo que al menos quedaron grabados en su memoria. Además, fue bastante sencillo hacer que Hiro olvidara el vínculo usando la habilidad de persuasión. Dado que los sets se completaron básicamente en el contexto de la película Q, y los actores fueron seleccionados y firmaron contratos y acuerdos de confidencialidad, Ben también los hizo entrenar para que se acostumbraran a su forma específica de filmar. Todos aprendieron sobre la película Q y cómo interpretar sus papeles de esa manera. El elenco también se sorprendió mucho cuando probaron por primera vez la cápsula de inmersión completa. Ben no les mostró el planeta principal del universo DC, sino que los hizo iniciar sesión directamente en la instancia de la película, así que desconocían el universo DC real, pero, por supuesto, tenían sus sospechas y suposiciones. Después de todo, Games era una compañía de videojuegos. Pero la experiencia era tan novedosa que la mayoría de los actores solo deseaban presumirla en línea. Pero no pudieron hacerlo, ya que Ben les impuso una penalización tan alta por los acuerdos de confidencialidad que ni siquiera consideraron arriesgarse. Y así, la primera película que se filmaría dentro de la instancia cinematográfica de Q estaba en camino.